Bien, entonces en este video lo que queremos explicar es cómo nosotros podemos construir, generar un data frame. Eso ya hemos dicho, es una tabla de datos, ¿no ve? ¿En base a qué? En base al ingreso de varios vectores, pero que tengan una condición, que todos tengan la misma longitud. Entonces vamos a colocar acá, en la consola, vamos a construir, o generar mejor, generar un data frame. Entonces, para que nosotros generemos un data frame, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que tener varios vectores. Entonces tenemos que ingresar la información de los vectores, que tienen la misma, ya hemos dicho, la misma longitud, ¿no? Estos tienen que tener la misma longitud. Bien, entonces vamos a ir generando primeramente el número de árbol. Entonces voy a decir, simplemente voy a dar NA. Número de árbol va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, tengo ahí el número del árbol, ¿no? Bien, luego voy a ingresar la especie. Entonces voy a escribir acá especie, ¿no? La especie C. Y vamos a ir colocando entre comillas, hemos dicho yesquero. Yesquero, luego hemos dicho cedro, mara, nuevamente puede ser yesquero, yesquero, cedro, mara, puede ser tajibo, bibosi. Bien, ahí por ejemplo, si yo no quiero seguir así, yo puedo darle un enter. Sigo nomás escribiendo ahí. No significa que es otro vector, es el mismo, solamente que para no seguir yendo en forma horizontal, ¿no? Bien, entonces pues, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 4. Entonces voy a colocar acá yesquero, nuevamente, yesquero, coma, bibosi, coma, yesquero nuevamente, cedro, entonces ya tengo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces no necesito más, ahí cierro. Tengo los 10. Bien, ya tengo especie. Entonces ahora voy a colocar diámetro a la altura del pecho. Diámetro. En el diámetro entonces voy a colocar 35.2, 42.1, 38.9, 44.6, 53.7, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 árboles, su diámetro de 5 árboles hasta ahí. Después tengo 66.2, 54.7, 48.6, 39.7, 44.8. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 ahí. Están los 10. Bien. Ahora la altura. ¿Sí? Con la altura van a ser
por ejemplo, 8.2, 9.4, 9.4, 10.6, 9.8, 10.6, 11.1, 11.2 mejor dicho, ¿qué más tengo ahí? 12.1, 9.7, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces tengo dos más. .5 y 9.4. Bien, entonces ya tengo altura. Bien, ahora voy a tener volumen. Voy a incorporar entonces un nuevo. Entonces, ¿cuántos vectores tengo hasta ahora? Tengo número del árbol, especie, diámetro, altura y este último que voy a colocar que es volumen. Bien, puedo colocar acá 2.1, 1.8, 1.9, 2.5, 1.4, 1.2, 2.4, 1.7, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 hasta ahí. 2.1 y nuevamente puedo colocar 1.5. Bien, esos entonces serían los volúmenes. Bien, ahí tenemos todo entonces, ¿no? Lo que tenemos que ver ahora, hemos dicho una cosa importante. Queremos ver cuál es la longitud. La longitud tiene que ser la misma del número de árbol, de especie, de diámetro, de altura y de volumen. ¿Cómo puedo saber si tienen la misma longitud? ¿No? Entonces vamos a colocar una función, ¿no? En R yo lo que quiero hacer es preguntarle a la máquina. Entonces le voy a preguntar, quiero que me cuente cuántas observaciones hay en cada uno de los vectores. Entonces para eso voy a utilizar la función length. Por ejemplo, length de número de árbol tiene 10, ¿no? 10, entonces hay 10 observaciones. Ahora voy a tener length de especie. También tiene 10, ¿no? Luego tengo DAP. Tengo que estar seguro que tengan los mismos. Luego tengo altura. También 10. Luego tengo volumen. Bien, entonces tengo, he asegurado que los 5, 1, 2, 3, 4, 5 vectores que voy a utilizar para generar un data frame tienen el mismo número de observaciones, ¿no? Entonces ahora vamos a unir esos vectores. Entonces vamos a colocar data.frame, paréntesis, el orden que yo coloque me va a ser en el mismo orden la tablita. Entonces yo voy a poner primero número de árbol, coma, ¿cuál sería el segundo? Especie, coma, DAP, coma, altura, coma y volumen. Bien, continuando con el video, entonces una vez que nosotros hemos hecho y hemos colocado, tenemos generado el data frame, que es lo que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Entonces acá tenemos, ustedes pueden ver, aparte del número de árbol que nosotros le hemos dado, pero ese número de árbol podíamos nosotros haber colocado no solamente 1, 2, 3, 4, 5, podíamos haber colocado 101, 102, el número que nosotros hubiéramos querido. Pero ¿qué es lo que aparece ahí en el data frame? Aparece también un número. ¿Este qué sería? El número de fila. El número de fila. Y estas son las columnas. Entonces tenemos las filas y las columnas. A ver. Entonces, ahora vamos a hacer
de que esta nuestra base de datos es una matriz matemáticamente. Se convierte en una matriz. Al convertirse en una matriz, en matemáticas se han visto, ¿no ven? Entonces tenemos número de columnas y filas y podemos hacer operaciones a través de todo este conjunto de datos o una parte de ellos. Entonces vamos a tener acá, si yo digo por ejemplo acá, este sería, si yo quiero saber solamente del árbol 1, toda su información, ¿qué tendría que colocar? La fila 1. La fila 1 me va a dar la información de todo lo que corresponde al árbol 1. O la fila 2, pues solamente quiero saber los valores del diámetro o los valores de la altura. Entonces vamos a hacer como matrices ya. Entonces una matriz, vamos a explicar antes cómo es eso de la matriz para que esté claro. ¿Han llevado, no, matrices? Bien, entonces continuando con el video, una vez que nosotros hemos generado el data frame, podemos asignarle un nombre. ¿A ver? Si por ejemplo esta información viene de un área forestal y le vamos a llamar área 1, entonces le puedo dar área 1 o puedo darle el nombre del área, pues, el nombre del lugar para que pueda identificar. Pero vamos a suponer que tenemos acá y le vamos a dar área 1. Entonces yo le doy acá área 1. Área 1. Bien, le estoy dando ese nombre. Bien. Ahora, área 1 para mí, ¿qué va a ser? Va a ser eso. Esos datos son área 1. ¿Ven? Los que yo le da un nombre a esa tabla, a esa base de datos que se va a llamar ahora área 1. Ya hemos dicho, ese nombre tiene que estar en relación con el lugar, ¿no ven? De dónde se ha obtenido esa información. Bien, ya tenemos entonces el área. Ahora, si yo quiero saber, a ver, ¿cuál será el número de columnas? ¿Cómo haría? Entonces aquí vamos a colocar conocer el número de columnas y de filas. Bueno, en este caso, digamos, es sencillo lo que estamos haciendo, por lo tanto, posiblemente viendo ya sabemos cómo es, pero si vamos a tener una base de datos grande, tenemos que preguntarle. Entonces puedo colocar ncol. ¿Qué va a hacer ncol? Ncol área 1. Bien, tiene 5 columnas. ¿Cómo sería? Nrow área 1 tiene 10 filas, entonces tengo 5 por 10, lo que habíamos dicho hace rato, tengo 50 celdas, ¿no? Bien, entonces ya sabemos el número. Bien, si yo le diera, a ver, alguien podría decir, si yo le diera y dijera área 1, ahora fíjense, entre corchetes, si yo le pusiera 2,4, ¿qué valor me va a dar? Si yo pongo 2,4, ¿qué valor me diera? De acuerdo a la base de datos, porque tenemos ahí, ¿cómo sería si le pongo 2 y 4? Pero ¿qué valor me va a dar? Me va a dar un nombre. ¿Qué va a hacer? Fíjense, si yo estoy diciendo 2, 4, aquí tengo el 1, 2, 3, me va a dar 1.8. ¿Están de acuerdo todo? Me va a dar 10.2, 4, 9.4. ¿Vale? ¿Están todos de acuerdo? ¿Vale? Me va a dar ese valor, porque es fila 2, columna 4, la columna 4 es la de la altura. ¿Vale? Entonces me tiene que dar ese dato. Entonces ese dato es el que tiene que aparecer ahí. Si yo le doy enter, justamente aparece 9.4, ¿no? Si yo digo, a ver, vamos a darle el valor, a ver, si yo le doy un valor, la fila 9 y la columna 5, ¿qué valor me va a dar? 2.1, claro, está bien, 2.1. Está claro, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces ahí tiene que estar definido esos valores, ¿no? Si yo quiero saber, bueno, en el caso cuando tenemos una base de datos que es mucho más grande, y si yo quisiera saber cuáles son el nombre de esas columnas, porque aquí tenemos apenas 5 columnas, es sencillo, pero si tuviéramos 20, 30, tendríamos que saber cuáles son los nombres de las variables, y para eso ponemos hit área 1. Bien,
Y ahí tenemos, me va a dar los primeros simplemente, ¿no? Entonces tengo número de árbol, especie, diámetro, altura y volumen. ¿Vale? Bien, entonces acá tenemos toda esa información. Bien, ahora vamos a hacer lo que estábamos diciendo hace rato. Si yo voy a colocar ahora área 1, a ver, vaya, vamos viendo lo que hemos hecho ahí. Área 1, hemos dicho, ¿no? Y luego tenemos que colocar corchete. Si yo le digo todas las filas, la primera es la fila, todas las filas, y 2, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a salir de información? ¿Ah? ¿Qué va a salir pero de información? Me va a salir... No, pero me va a salir qué valores, yesquero, cedro, mara, solamente eso, pues, ¿no ve? Fíjense, yesquero, cedro, mara. ¿Por qué? Porque le he dicho que solamente me dé la columna 2. Está claro, ¿no ve? Ahora, si le pongo al revés, área 1 y le pongo acá el 2, mejor dicho el 2, y acá lo eliminamos esto. ¿Qué estoy diciendo ahora? Que solamente me dé todo lo que corresponde a la fila 2. Y en la fila 2, ¿quién está? Está cedro. Es el árbol 2, cedro, tiene diámetro 42.1, altura 9.4, etc. Y eso es lo que me da. Entonces, estoy viendo cómo puedo hacer y generar un conjunto de datos, ¿no ven? A ver, ¿alguien puede decirme qué me va a dar si yo coloco esto de acá? 2, 4, 1, 3. A ver, ¿qué información me va a dar? Estamos diciéndole a la máquina que me dé la información de la base de datos, es que se llama área 1, de la fila 2 a la 4, la 2 a la 4, y las columnas 1 y 3, solamente esos de ahí. ¿Está claro, no? Entonces, a ver, sí, eso es lo que tenemos ahí. ¿Por qué me ha dado? Es porque le he dicho que me dé la fila de la 2 a la 4. Entonces me da la 2, la 3 y la 4. Y me dice, y le he dicho también que me dé las columnas de la 1 a la 3. Por eso me da número de árbol, especie y de AP. ¿Está claro, no? Si yo le dijera ahora, a ver, siguiendo con eso de ahí, si yo le dijera la 3 y la 4, o la 3 y la 6, digamos, la 3 y la 6, la fila, y acá la 2 y la 4, ¿qué información me va a dar? Me va a dar esa información, la fila 3, 4, 5 y 6, y la columna 2, 3 y 4. Entonces estoy creando, dentro de un conjunto de datos, subconjuntos de datos. ¿No ven? ¿En base a qué? En base a la información de una matriz. ¿Está claro, no? Bien, además de eso, en R, ustedes podemos nosotros trabajar con una base de datos que se llama mtcars, ¿no? Si yo coloco acá mtcars, ¿no? Es una base de datos que tiene el programa para poder hacer ejercicios. Entonces, si yo pongo esto de acá, fíjense ahora, no sabemos, ahí es un gran problema, ¿no? Porque no sabemos, como la consola, no podemos ir hacia arriba. A ver, ¿qué tendríamos que saber ahí? Primero, tenemos que saber que la base de datos se llama mtcars, eso es clave también. Bien, lo siguiente, ¿qué sería? Yo puedo poner ¿qué columnas tiene? ¿Cuáles son sus nombres de las columnas? ¿Cómo hacemos eso? Con hit. Entonces le vamos a pedir a ver cuáles serán sus nombres de columnas. Fíjense, esas son. Ahora, ¿cuántas columnas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero no sé cuántas filas tengo. Entonces, ¿cómo hago para saber el número de filas y columnas? Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Ncol. Y aquí vamos a colocar mtcars.
¿Cuántas columnas tiene? 11 columnas. 11 columnas. Y justamente son esas columnas que estamos viendo. ¿Y cuántas filas tendrá? N-row, MT-cars. Bien. 32. Entonces, ¿cuántas celdas tiene? 32 por 11, pues. Ese es el número de celdas que tiene. ¿Está claro, no? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a esta base de datos, ¿no? Si yo le dijera a esta base de datos, que quiero saber solamente, bien, le voy a decir a esta base de datos, fíjese, en la columna 2 está SIL, esto es información de marcas de autos, pero acá tenemos la cilindrada, está en la columna 2, ¿lo ves? SIL. Entonces, si yo quiero saber solamente la información de la cilindrada de los autos, entonces, ¿qué hago? Le pido, ¿cómo haríamos entonces acá? Le pido MT-cars, ¿no? Ahí. Filas. Todas las filas, pues. ¿No ven? Todas las filas. ¿Y qué columna? La columna 2. 2. Entonces me va a aparecer toda la información de la cilindrada. Bien, justamente ahí, fíjense. Aquí tenemos 6, 6, 4, 6, 8, 6. Y aquí está 6, 6, 4, 6, 8 y hasta todos los demás. ¿Está claro, no? Entonces, tenemos toda la información ahí. Si yo quiero ahora solamente en la fila 3 está el Datsun 710, ¿no ven? La fila 3, ustedes pueden ver, la fila 3 está entonces le puedo poner también eso. Si quiero ahí, lo puedo poner ahora, la fila 3, ¿no? Y todas las columnas. Bien, es el Datsun 710, entonces me va a dar toda su información de ese auto, su cilindrada, bueno, toda la información, ¿no? Entonces puedo trabajar con esta base de datos. Bien, ahora yo me voy a generar, a ver, fíjense, tenemos 11 variables, 11 variables, ¿no ven? 11 columnas y tenemos 32 filas. Yo me voy a generar una nueva base de datos de esta base de datos, ¿no ven? ¿En qué columnas? La columna 4 a la 6, la columna 4 a la 6 y las filas, ¿no ven? Las filas de la 10 a la 20. Está claro, ¿no? De la 10 a la 20 y la columna de 4 a 6. Entonces voy a llamarle, a ver, fíjense lo que vamos a hacer. Le voy a llamar a ese otro nombre, cualquiera. Entonces le vamos a llamar, por ejemplo, MT-cars, no tiene que ser el mismo, MT-cars 1. Ya se diferencia del otro, ¿no? Le vamos a llamar a qué? A MT-cars, ¿no? Hemos dicho, ¿qué columnas hemos dicho que, mejor dicho, qué filas vamos a colocar? ¿Se acuerdan? Hemos dicho de la 10 a la 20, ¿no? Fila de 10 a 20. Entonces vamos a colocar 10, 2 puntos, a la 20, coma. Y hemos dicho qué filas, ¿no? Que tenemos 11 filas, de la 4 a la 10, digamos, de la 4 a la 10. Entonces, de la 4 a la 10. Bien. Y me he creado una nueva base de datos. ¿Cuál es mi nueva base de datos? Es esa. ¿Lo ven? Me he creado una base de datos de otra base de datos. Y ahora sí, aquí le puedo decir ncol. ¿Cuántos son ahora de MT-cars 1? ¿Cuántos tendrá? ¿Cuántas columnas hay? Solamente 7. Ya no tiene las 11. ¿No ven? ¿Y cuántas filas tendrá? N-row MT-cars 1 solamente tiene 11 filas, entonces tiene 7 columnas y 11 filas, ¿no ven? Entonces tiene 77 celdas, ¿no ven? La base de datos. Bien, con esto entonces hemos terminado lo que es hacer un data frame.